Muy bien, ahora sí nos vamos con nuestro primer entrevistado del día, perdón, el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica y quien está celebrando un tremendo triunfo para todo el país, ¿no? Que es este juicio contra la Armada que obliga a retirar el retrato del golpista almirante Merino. Luis Mariano, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran y felicitaciones por este triunfo. Hola, Ale. Buenos días. Sí, pues, gracias por la invitación y sí, efectivamente un avance importante este fallo de la Corte de Apelaciones, que en todo caso no es inédito, porque ya habíamos obtenido otros logros similares. Eh, el año pasado, sin ir más lejos, logramos a través de un recurso muy similar el retiro de una estatua que había a Merino en el frontis del Museo Marítimo, y antes, ya en 2019, habíamos logrado que a través de otro fallo se obligase al ejército a retirar fotografías, retratos y placas conmemorativas en honor a Manuel Contreras, que existían aún increíblemente, ¿no? La Academia de Guerra del Ejército y en el Regimiento Tejas Verde. Luis Mariano, también me sumo a las felicitaciones porque en realidad lo que hace es muy importante para el país, creo yo. Pero me gustaría también que bajaran un par de peldaños a nivel pedagógico. Porque acá, y me ha tocado leer algunos de los comentarios que te llegan a redes sociales, claro, los grupos más extremos, ideológicamente de la derecha, dicen, usted quiere tapar el sol con un dedo, pide sacar estos cuadros, botar estos monumentos, porque en el fondo quiere borrar un pedazo de la historia. ¿Por qué es precisamente lo contrario lo que tú estás haciendo? Hagamos pedagogía con esta gente que no logra entender la relevancia de poder sacar estos cuadros, estos homenajes, en virtud también del futuro y de lo que se enseña muchas veces en esas escuelas matrices. Claro, claro, Rodrigo. Mira, bueno, el problema de fondo acá, y que tenemos que mirarlo así directamente, a la cara, es que en Chile, en realidad, esta transición, esta eterna transición a la democracia, que ya lleva 30 años, ¿no? Más de 30 años, nunca enfrentó uno de sus temas principales, que es esta virtual autonomía del poder militar policial en Chile. La dictadura se basó en estas instituciones, vinculadas por supuesto con el poder económico de civiles, pero esas instituciones fueron el sostén de la dictadura, y esas instituciones siguieron ejerciendo una influencia política en el acontecer del país y siguieron manteniendo una autonomía que no tenía nada que ver con lo que se supone incluso la constitución de la dictadura establece, en el sentido de que la Fuerza Armada y las policías son instituciones esencialmente obedientes, no deliberantes, pero todos sabemos, y lo vemos todos los días, lo vemos hace poco, lo vimos la semana pasada con las declaraciones de Yáñez, ellos no entienden eso, y se consideran una suerte de suprapoder, que tiene el derecho a influir en el acontecer político del país como les da la gana. Entonces, en virtud de esa autonomía, es que las instituciones militares han seguido, y policiales, han seguido rindiendo culto al golpismo y rindiendo homenaje a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Y esto llega a niveles increíbles que no todo el mundo los conoce, pero sin ir más lejos, en la Armada, hasta hace poco, digamos, me parece que ya no lo hacen, digamos, pero hacían cosas como hacer marchar a los cadetes al son de los himnos golpistas, ¿ah? No de los himnos militares tradicionales, sino de himnos compuestos especialmente para homenajear el golpe de Estado, como el Alborada. Entonces hay imágenes en las redes sociales de los cadetes de la Escuela Naval saliendo en formación de salida, marchando al son de este himno Alborada. O oscurecían la Escuela Naval en la noche y hacían cantar a todos los cadetes el Libre, ¿no es cierto? Esta canción de Nino Bravo, que se transformaron en un himno civil. Qué triste para Nino Bravo, entonces, pobre Nino Bravo. Sí, pues nada que ni se enteró Nino Bravo. Claro, ni se enteró. Entonces,
ha habido un adoctrinamiento permanente de las nuevas generaciones de militares y de policías en torno al culto al golpismo, el culto a estos personajes que son responsables de crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, estas acciones que venimos impulsando desde la Fundación Memoria Histórica, lo que le interese conocer más de nuestras accionarias, ahí está nuestra página web, www.memoriahistórica.cl, buscan contrarrestar esto y tratar de poner las cosas en términos normales. Aquí lo único que queremos hacer es como normalizar la situación a lo que debiese ser el estándar de un país democrático cualquiera, civilizado, donde las Fuerzas Armadas y policiales se subordinan al poder civil y no rinden ningún culto al golpismo. Entonces, estas acciones, como la que dio sus frutos ahora de ordenar el retiro de estos retratos de Merino, está tratando de poner las cosas en su lugar. Y que criminales de lesa humanidad no puedan ser objeto de homenaje, porque eso lo único que hace es perpetuar esta visión en las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, estos personajes que nosotros les rendimos culto, quiere decir que son aceptados por todo el país, que son venerados y que lo que hicieron ellos está bien. Y que si es necesario, hay que volver a hacerlo. Entonces, estos homenajes a los responsables, claro, entonces estos homenajes a los responsables constituyen en verdad todo lo contrario de lo que debería hacer el Estado de Chile, que es ofrecer garantías de no repetición de los crímenes. Son una verdadera amenaza de repetición todos estos homenajes a los responsables de crímenes. Solo quiero hacer una pregunta muy corta, Hassan, antes de darte la palabra. La estatua sí fue retirada, ¿no? Porque estuvieron mucho tiempo como apelando. Claro, ¿no? Distintas instancias. No querían hacer caso. No. Ahí yo quiero ser justo con el actual mando naval, porque también hay que saber encontrar los matices. Claro. Es cierto, aquí hay una cosa gruesa, que es efectivamente las instituciones militares han sido estos compartimientos estancos, autonomizados, pero dentro de eso, uno, cuando empieza a conocerlos más, es posible encontrar matices y saber que hay unos que son efectivamente la ultraderecha con uniforme, pero hay otra gente que tiene un matiz más profesional. Perfecto. Y en ese sentido yo tengo que reconocer que el actual comandante en jefe, con quien yo dialogué sobre estos temas cuando era comandante en jefe de la primera zona naval, cuando todavía no asumía el mando superior de la institución, ha estado más abierto. Ha habido una cierta entendimiento de que sí, miren, en realidad esto vamos a tener que cambiarlo. Por supuesto, ellos tratan de dilatar, de que las cosas no sean tan rápido, porque tienen resistencia importante interna. Porque al interior hay gente que los critica muy duramente cuando quieren dar estos pasos que ellos estiman que ya es necesario dar. Entonces, en el caso de la estatua de Merino, yo tengo que reconocer que un gesto importante del actual comandante en jefe fue precisamente no haber apelado. Se conformó la Armada con el fallo de primera instancia, podrían haber apelado a la Corte Suprema y no lo hicieron. Entendieron que era un paso de normalización, que había que dar y que ya era mejor tomar el trago amargo para ellos de una vez, en vez de seguir dilatando esto. Y además era una decisión inteligente, porque era muy probable que en la Corte Suprema les volviéramos a ganar y fuera, bueno, una derrota aún más dura. Perfecto. Hassan. Sí, quería preguntar justamente sobre este punto de la resistencia legal constante, que mencionaste lo de las cosas que pusieron sobre Contreras, después la estatua de Merino, ahora estamos hablando de un retrato de Merino, y en todos estos casos, en términos legales, las Fuerzas Armadas resistieron. Entonces, en una decisión política uno puede decir que ellos tienen como unas resistencias internas. Pero al final las Fuerzas Armadas son instituciones jerárquicas y alguien en la jerarquía toma la decisión consistentemente de ir en contra de eso, de ir en contra de ese cambio en la formación y ese cambio en la manera en que ellos ven la historia de su propia institución.
Entonces pregunto, ¿ustedes desde la Fundación de Memoria Histórica ven alguna posibilidad de cambiar esa posición jerárquica? Porque una cosa es ganar contra ellos, obligarle a sacar las estatuas, los retratos y todos los temas, pero si no hay un cambio cultural en la misma institución donde ellos mismos se hacen parte, que ellos mismos sacan esas cosas, entonces nunca vamos a poder pasar la página, muy entre comillas. Sí, mira, nosotros con absoluta buena fe, digamos, y en términos muy constructivos, queremos buscar, como les decía antes, Ale, los matices. ¿M? Y queremos tratar de hacer las diferenciaciones y encontrar cada vez que sea posible mandos que estén dispuestos a hacer algún avance, y cambiar desde dentro esta cultura política pro golpista, pro violaciones a los derechos humanos que ha existido hasta ahora. Entonces, bueno, hace poco, hace cosa de un mes, el mando de la Armada nos invitó a visitar la Escuela Naval para mostrarnos un poco los avances que habían tenido en otras cosas, entre otras cosas en formación en derechos humanos. Nosotros fuimos con absoluta buena fe y esperamos seguir manteniendo ese diálogo y seguir intencionando cambios positivos. Yo le he planteado en las conversaciones con la gente del alto mando, le he planteado, bueno, estamos cerrando ya esta etapa de eliminar los símbolos de la dictadura. Veamos si existe la voluntad de pasar a una etapa positiva donde hagamos gestos en torno ahora a los 50 años que tengan que ver con el pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas, que eso indiscutiblemente es repudiado por cualquier persona civilizada y tiene que ser objeto de un acto de perdón de las instituciones. Y le hemos hecho propuestas en ese sentido. Y le hemos hecho propuestas en el cambio de la formación. Yo le he planteado, oiga, a ver, ¿cómo sería de importante, por ejemplo, que ustedes pudieran exhibir dentro de la formación de los cadetes de la Escuela Naval la película Argentina 1985? Donde se toca a fondo, en términos un poco distantes, para que no sea directamente la situación de Chile, pero que es una situación enteramente similar, los casos de los crímenes contra los derechos humanos. Y hacer una reflexión en torno a eso. Esos serían pasos gigantescos. Nosotros los estamos intencionando, estamos conversando con ellos y, como les digo, encontramos estos matices y pensamos que es posible lograr algunos avances. Y ojo, esto lo estamos haciendo desde la sociedad civil. Eso. Porque desgraciadamente, desde la clase política y especialmente desde los gobiernos, la actitud ha sido absolutamente prescindente. De todos los gobiernos anteriores, de los de la concertación, para qué decir los de la derecha, y lamentablemente tenemos que decirlo también del actual gobierno. Es decir, estos recursos que hemos interpuesto, los últimos de ellos, los interpusimos también en contra en el caso de la Armada, contra el comandante en jefe, contra la ministra de Defensa y contra la ministra de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Pensando darles el espacio para que ellos desde su instancia de poder hicieran algunos gestos para empujar los fallos en una buena dirección. Bueno, y nos encontramos con la sorpresa de que fue todo lo contrario y que el Ministerio de Defensa tomó exactamente la misma posición que tomó el Ministerio de Defensa de Piñera. Es decir, esto es un tema de la Armada. Nosotros no vemos aquí una ilegalidad, entonces más bien un tema doctrinario que tiene que decidir la Armada. Y lo mismo ocurrió en el caso de las acciones judiciales que tenemos interpuestas en contra del mando de Carabineros. En ese caso emplazamos a la ministra del Interior, Carolina Toa. Entonces, increíble estas paradojas tristes de la historia. A 50 años del golpe de Estado y del comienzo de estos crímenes masivos, la nieta del presidente derrocado, la hija de su ministro asesinado, validan los homenajes a los criminales de la dictadura. Y entonces todos estos avances los tenemos que hacer a contrapelo de la clase política, solo desde la sociedad civil, y desde la sociedad civil interlocutar directamente con la Fuerza Armada, cuestión que en realidad en un régimen democrático no debiese ser, porque el diálogo debiese ser, más que el diálogo, digamos, la instrucción, la orientación del gobierno
a las Fuerzas Armadas y Policiales. En Chile las cosas no funcionan así, bueno, y tenemos que funcionar en la medida de lo posible, logrando los cambios que desde la sociedad civil podemos lograr, porque la clase política no lo ha querido hacer. Siempre cuando conversamos sobre esto, me acuerdo cuando yo estaba en la Universidad de Playa Ancha y pasaban por fuera los cadetes, al son claro. de estos himnos que recuerda Luis Mariano, efectivamente. Bueno, sí, aprovechábamos de gritarles algunas cosas desde la sala. Aquí hay como, se ha transformado la sociedad chilena, como que nunca esperé que esto pasara a los 50 años del golpe, que hubiese como una lucha en el relato. Yo creo que jamás nos imaginábamos que íbamos a llegar a este momento teniendo que disputar un relato. Creo que estábamos muy seguros de que la historia tiene una versión, digamos, ¿no? Que es la versión correcta, la que está pegada a los derechos humanos, ¿verdad? Pero hoy día se trata de justificar el golpe. No sé, ¿qué te parece esto que ha sucedido en los medios hegemónicos, ¿verdad? Se escriben columnas, se levantan, no sé, como que, ¡ay, qué terrible que el gobierno haya mandado una minuta por esta conmemoración! ¿Qué te parece a ti lo que está sucediendo a nivel social, Luis Mariano? Sí, bueno, yo creo que es bastante evidente que en Chile estamos viviendo una suerte de restauración conservadora, ¿no? Una ofensiva de ultraderecha después del plebiscito, donde pretenden no solamente impedir los avances que se estaban debatiendo en la Convención Constitucional, sino que retroceder incluso a la época de la recién salida de la dictadura, digamos, con una democracia semisoberana, que es lo que en buena medida ha existido durante toda la transición. Y hay ahí una ofensiva muy fuerte donde efectivamente se disputa el relato y se trata de justificar los crímenes. Bueno, y hay otros ya derechamente ya más enfermizos que los aplauden. Es decir, ya ni siquiera los ven como una necesidad, sino como algo exitoso y se burlan de ello, ¿no es cierto? Lo vemos mucho en las redes sociales. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay que establecer la diferencia moral. ¿Ah? Alguien critica mucho esto de la superioridad moral, que hay algunos que nos creemos superiores moralmente. Sí. Yo creo que esa discusión hay que darla, ¿ah? Y yo creo que yo efectivamente me siento superior moralmente a aquella bestia que justifican violar los derechos humanos de las personas, que justifican torturar a un ser humano, a un hombre o a una mujer desarmados, indefensos, que justifican asesinar a un prisionero indefenso. Esos son crímenes. Yo no los justifico y yo no los quiero para nadie, ni siquiera para esos que están hoy día justificando o celebrando o aplaudiendo los crímenes del pasado. Yo quiero que sean sancionados a través de las normas que se vaya dando un Estado democrático, donde se sancione la incitación al odio, donde se sancione el negacionismo, pero no quiero que los derechos humanos de esos sean tampoco violados. Entonces, por supuesto que hay una superioridad moral respecto a eso. Hay un video que me gusta mucho de Carlos Bardem, que está en las redes sociales, donde él lo dice con toda claridad. Si yo no me siento superior a estas bestias que justifican estos crímenes, ¿qué soy? Otra bestia, otra basura. Entonces, no, yo no me siento así. Yo creo que esa discusión, ese debate moral, hay que ir a fondo sobre ello en torno a estos 50 años. Volver a ese debate. Respecto de la crisis política de 1973, es otra la historia. Ahí hay responsabilidades compartidas, yo tengo mi opinión, todo el mundo puede tener su opinión respecto de quiénes fueron más o menos responsables, pero luego, después de esos errores de muchos de los actores políticos de la época, vinieron los horrores. Y respecto de esos horrores, yo creo que nadie civilizado podría tener dos opiniones al respecto.
Luis Mariano, tú en su minuto también te involucraste en la revisión y la perspectiva crítica de las mallas curriculares que tenían algunos de la Fuerza Armada, de las instituciones que la integran. ¿Qué pudiste detectar en ese minuto? ¿Ha cambiado en algo también los aspectos que vinculan a perpetuar el negacionismo del cual estamos hablando? Mira, en términos formales, claro, hay algunos avances y tú, si revisas las mallas curriculares, te vas a dar cuenta que efectivamente hay cursos sobre derechos humanos, pero el tema está en qué es lo que eso significa en la realidad. Bueno, cuáles son los docentes que imparten esos cursos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contenido más específico? Porque el titular está. Pero la bajada ya empieza a ser distinta. Yo creo que efectivamente no hay todavía una formación en derechos humanos que impulse este cambio cultural en las fuerzas de defensa y en las policías. Pero estamos trabajando para ello. Estamos tratando de que esos avances sean reales, más allá del titular. Voy a leer algunos comentarios que han llegado. Recuerda que tú también puedes mandar tu mensaje al más 569-9101-0672 y dejar tu audio. En YouTube, Pavlovsky de Puente Alto dice: los chanchos en piedra anuncian su retiro. Ricardo Lagos, como chancho en misa, podría seguir el mismo camino. Miss Ivana Ramírez dice: gracias, linda comunidad de los que sobran, por estar, por informarse. Reina Madre dice: por eso, reitero, es importante leer la columna En la voz de los que sobran sobre la entrevista a Enrique Correa, el más corrupto socialista. Bruno Rodrigo dice: tremendo Rendón, todos mis respetos. Y agrega: Rendón, tremendo abogado, todos mis respetos. Para él debería ser un invitado recurrente al programa. Gloria Galvez dice: qué ético, qué íntegro reconocer que en algunas cosas las cosas son correctas de parte de la Armada. Mr. Samantha 73 dice: espero que de una vez por todas los parlamentarios sancionen el negacionismo y la celebración de los actos de violencia contra los derechos humanos que ocurrieron y que ocurren en nuestro país. Golden Version dice: excelente, don Mariano, muchas gracias. Mariano, usted que ha tenido contacto con algunas de las Fuerzas Armadas, ¿cree que en algún momento no solo van a pedir disculpas, sino también quizás revelar algunas de los secretos que se han llevado durante tantos años? Sí, bueno, ese es un tema muy relevante. Dentro de la deuda está, por ejemplo, la tremenda deuda respecto de los detenidos desaparecidos. Exacto. De poder conocer su paradero. Bueno, ojalá que, claro, ya los actuales mandos militares, por supuesto, ya prácticamente casi no tuvieron intervención en los hechos del 73, Sí. fueron ingresando a las Fuerzas Armadas con posterioridad al golpe, ya en los parte postrera de la dictadura. Entonces puede que directamente no tengan la información. Ahora, efectivamente, las instituciones militares son instituciones burocráticas, ¿no es cierto?, en donde todo queda registrado. Por lo tanto, esa información o debiese estar, o en algunos casos tenemos antecedentes que directamente fue destruida. Así Qué que, tristeza. bueno, ojalá alguna gente, algunos de los que seguramente ya no están activos, retirados, pueda aliviar su conciencia antes de morir. Han habido casos de esos que han permitido precisamente encontrar algunos restos de detenidos desaparecidos. Yo creo que ese alivio de conciencia les debiese servir bastante y traería algo de paz al país y a los deudos de los detenidos desaparecidos. Yo creo que lo que es imprescindible, sin lugar a duda, es esta petición de perdón. Algunos avances han habido. Recordemos que en la época de Cheire el ejército algo hizo. Incluso en la época de Martínez, el anterior comandante en jefe del ejército, hubo un informe del año pasado, tiene poco menos de un año, donde en torno a los 50 años que se venían,
donde se hacen reconocimientos importantes, donde primero hay un reconocimiento claro de las violaciones a los derechos humanos y donde se señala lo negativo que esas violaciones a los derechos humanos y que su posterior encubrimiento fue para las propias Fuerzas Armadas, para la propia disciplina de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Porque aquí hay un tema de que también, ¿qué es lo que pasa al interior del ejército? Donde hay órdenes de asesinar gente, de torturar, donde claramente eran políticas impulsadas de los altos mandos, Claro. pero los altos mandos quedaron todos impunes, ¿no es cierto? Y los que pagaron fueron mandos medios y tropas involucrada que cumplía esas órdenes. Entonces eso, por supuesto que es algo que cuestiona también la disciplina del ejército hacia el futuro, ¿no es cierto? Porque le dan una orden que puede ser una orden lícita a un soldado y este soldado dice, ay, si aquí hago algo ilegal, después me llega a mí. Y el superior se arresta. En un ejército decente, la cosa es al revés. En un ejército decente, primero el superior pone el pecho por todas y asume la responsabilidad del mando por todo lo que ocurre. En el ejército de Chile y en las Fuerzas Armadas chilenas ha sido al revés. Los superiores huyen, se esconden, buscan cómo quedar impunes y dejan ahí que el perraje asuma las consecuencias. Y eso carcome la disciplina de cualquier organización militar. Bueno, esas reflexiones han estado en las Fuerzas Armadas y yo creo que hay que intencionarlas. Yo tengo una cierta expectativa de que en el caso del ejército, con el actual comandante en jefe, que demostró para la época del estallido un cierto criterio, ¿no es cierto? Recordemos que fue el que, a contrario de lo que estaba diciendo el presidente Piñera, él dijo que yo no estoy en guerra, yo soy un hombre feliz, digamos, que fueron declaraciones importantes en su momento. Tengo una cierta expectativa de que el comandante en jefe del ejército elabore una posición que permita un aporte en estos 50 años y espero lo mismo de la otra rama de la defensa. Tengo menos expectativas en el caso de Carabineros. Creo que ahí la situación es más difícil. Yáñez está en una posición de rebeldía y la tiene porque ha sentido que tiene respaldo político, por algo permanece ahí. Así que no tengo muchas expectativas con Carabineros. Pero espero que hayan cambios. Tú tienes abiertas algunas cosas contra Yáñez, ¿verdad? ¿Algún juicio? Varias cosas contra Yáñez. Tenemos las querellas por los crímenes del estallido. Yo tengo interpuesta una querella contra Piñera, contra Rosas, el actual director general, y contra Yáñez, que recordemos para el estallido era el director de Orden y Seguridad de Carabineros, y por lo tanto responsable directo de los actos represivos. De hecho, en algunas declaraciones Rosas ha señalado con toda claridad de que él no tenía un mando directo operativo y que el mando directo operativo era de la Dirección de Orden y Seguridad, o sea, de Yáñez. Esas querellas están interpuestas, son las que lleva la fiscal Chong, y bueno, son las que contra las que está en virtual rebeldía Yáñez, donde no quiere ir a declarar. Donde sea, en 5 ocasiones no ha llegado a declarar, 5 ¿verdad? veces, Claro. Así es. Y tengo también interpuesto 2 recursos de protección muy similares a estos en contra de la Armada para eliminar, en ese caso, retratos en homenaje a Mendoza y a Estange, que todavía mantienen en dependencia en el Museo de Carabineros y en la Dirección General de Carabineros. Y están en tramitación Mariano, hoy día ante la Corte de Apelaciones. frente Sí. a entidades privadas, por ejemplo, la otra vez conocimos lo que ocurrió en el Banco BCI, que patrocinaba una tienda que vendía esta moneda también conmemorativa al 11 de septiembre. ¿Se puede hacer algo en ese contexto o es más complejo? Yo creo que se puede hacer algo, pero creo que ahí lo principal es la repulsa ciudadana a todo aquel que genere algún tipo de homenaje a criminales. Por supuesto, siempre van a haber estos grupos medio enfermizos, medio freak que conmemoran a los asesinos.
Pero lo importante es que, creo yo, los que pretendan ver eso como un negocio se den cuenta de que no es un buen negocio y que la inmensa mayoría del país es gente decente que no va a estar conmemorando a criminales. Pero en espacios públicos o en instituciones públicas o en espacios públicos, en plazas, qué sé yo, eso no es aceptable y tenemos algunas acciones en curso y otras que vamos a interponer dentro de las próximas semanas, todo esto en torno a los 50 años para buscar eliminar todo tipo de conmemoraciones a la tragedia de Chile, que fue el quiebre de la democracia en 1973. Yo quería preguntarle, Luis Mariano, sobre esto que dice ayer en el diario La Segunda y hoy día ratifica en distintas cosas, en distintos medios de comunicación, Ricardo Lagos, sobre los indultos que el poder hegemónico sigue e insiste, bueno, y hoy día además tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional, entendemos, y dice, no entiendo cómo Mateluna fue indultado de nuevo. Nosotros buscamos la ley y efectivamente el presidente de la República tiene esta facultad de indultarlo si está bien fundada, digamos. Sin embargo, no sé qué le parece que Ricardo Lagos, que fue una figura tan importante para la recuperación de la democracia, hoy día esté como casi al otro lado, ¿no? Desde el apruebo y el rechazo. ¿Qué piensa usted, Luis Mariano, de estas declaraciones de Ricardo Lagos? Que, por cierto, indultó a 240 personas. Sí, bueno, Lagos en realidad nunca fue santo de mi devoción. Desde el movimiento ambientalista lo criticamos mucho durante su gestión, porque fue una gestión absolutamente servil al poder económico en materias ambientales y en otras materias. Podríamos hablar mucho sobre eso, pero simplemente un datito, digamos, Lagos al asumir su gobierno, lo primero que hace es nombrar como subsecretario de Pesca al presidente de la Asociación de Salmonicultores. O sea, puso al gato a cargo de la pescadería. Y solo gracias a que organizaciones ambientales, en alianza con pescadores artesanales, dimos la pelea, hicimos las denuncias, fuimos a la Contraloría, logramos que lo sacara después de varios meses de pelea. Pero si no, habríamos tenido al presidente de los salmonicultores como el fiscalizador de toda la salmonicultura en Chile, es decir, una aberración. Simplemente un dato para que situemos quién fue Ricardo Lagos. Entonces, en ese marco, la verdad que lo que dice hoy día no me extraña mucho, pero yo lo encuentro de una impudicia tremenda, porque... Qué buena palabra, impudicia. La anoté. Lagos indultó a un montón de gente, pero claro, no solamente a un montón de gente. Yo conversaba ahí en Twitter con Álvaro Ramis, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que ponía las cifras, ¿no es cierto? 200 y tantos indultados por Ricardo Lagos. Y yo le decía, el tema no es solamente la cantidad, sino que la calidad. ¿Quiénes son los Lagos indultados? Indultó a el degollador de Tucapel Jiménez. Entonces, indultó a un criminal absolutamente repudiable, un crimen horroroso de los crímenes de la dictadura. Entonces, ¿con qué moral viene a criticar estos pocos indultos que dio el presidente Boric? En casos donde, en varios de ellos por lo menos yo creo, el caso de Mateluna, había justificación por los evidentes vicios del procedimiento. Tal cual. Entonces, me parece que es impresentable la actitud de Lagos. Y yo creo que forma parte de esta suerte de restauración conservadora donde él optó por ponerse derechamente del otro lado, del que en realidad nunca estuvo muy lejano desde su ejercicio en el poder. Luis Mariano Rendón, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran, gracias. Conversando sobre estos temas que son tan importantes, fundamentales para la sociedad finalmente, ¿no? Para tener una sociedad más sana y que se entienda siempre que el respeto irrestricto a los derechos humanos está en la base de cualquier sociedad que quiere avanzar en la democracia, ¿verdad? Un tremendo saludo también a la Fundación de la Memoria Histórica. Si algo que hace falta en Chile es memoria histórica. Sí, felicitaciones a la sociedad civil que se hace cargo de temas que son tan importantes. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso, esperamos que no pase tanto tiempo.
Chao, chao. ¿No es cierto? Por nueva noticia positiva, porque en realidad estamos teniendo esta entrevista con Mariana pues, justamente porque le fue bien en este proceso judicial. Me parece súper interesante todo lo que hemos conversado, ¿ah? Porque yo creo que a 50 años del golpe no podemos dejar pasar tantas cosas, ¿no? Ahora él tiene razón en el sentido de que los altos mandos ya no tienen mucho que ver en términos de conocimiento, a lo mejor, de todo lo que pasó durante la dictadura. Estoy de acuerdo contigo, pero vamos a tener que enfrentar con firmeza los procesos que vienen, porque acá la victoria del rechazo el 4 de septiembre fue interpretado por algunos sectores como la posibilidad de reinstalar su relato. Hoy día, validado por esta anarquía que estamos viviendo, donde la crisis de delincuencia se mezcla con la crisis económica, con la reivindicación del golpe de Estado, con una derecha que se vuelve intransigente e ideológica. Entonces, en medio de este río revuelto, hay negacionistas que quieren volver con su discurso de odio. Y eso, creo yo, tenemos la obligación moral de colocar los cortafuegos para que no avance. No sé si alguien quiere mandar también alguna reflexión al más 569-9101-0672, que es nuestro WhatsApp. Recuerden que siempre queremos escucharlos también. Mariano dijo una cosa sobre las nuevas generaciones que me pareció bien importante. Existe un fenómeno, entre comillas, sociológico que se llama renovación por funeral. Literalmente las ideas de personas de generaciones antiguas ya van desapareciendo porque esas personas van falleciendo. Entonces ocurre, por ejemplo, con los temas de apertura, con las disidencias sexuales, ¿cierto? Hay un conservadurismo brutal en contra de la gente gay, la gente trans y de generaciones más viejas. Y si uno mira, las generaciones más jóvenes, incluso de los más conservadores, son mucho más liberales, entre comillas, en estos temas que los anteriores. Entonces hay ese tipo de transformación natural, pero en el caso de una institución como la Armada o las Fuerzas Armadas en general, hay una formación ideológica muy fuerte y si no se cambia eso, se mantiene preservada una visión retrógrada de la sociedad. Por eso es tan importante lo que ellos están haciendo desde la Fundación de Memoria Histórica y desde la sociedad civil. Muy bien, la sociedad civil presente en algo que es tan importante, ¿verdad?